Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice la palabra de Dios: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos, Padre amado, su compañía bendita en esta hora y rogamos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también le rogamos sobre aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que descansen sus bendiciones también. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender y entender las cosas espirituales. Habilítenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu Santo. Y estamos en el tópico lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Decíamos en la reunión anterior que la palabra lleno significa sin lugares vacíos, significa rebosando, rebosante. Es una vasija que se llena completamente hasta que se derrama. O es una casa que está completamente llena en todas sus habitaciones. Decíamos en uno de los temas anteriores que el ser humano es una casa espiritual. Hebreos capítulo 3 versículo 6 decíamos que esa casa es de Jesucristo. Seguíamos leyendo y entonces descubrimos también qué clase de casa es el ser humano. En el capítulo número 3 de Primera de Corintios, versículo 16-17, dice que somos un templo. En el capítulo 6 confirma esa declaración. El Señor Jesús presenta en San Mateo capítulo número 12, el versículo 28, que Él echa fuera a los demonios por el Espíritu. Más adelante, en los versículos 43 y siguientes, el Señor Jesús dice cómo el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. De manera que el ser humano es una casa. ¿Qué tipo de casa es? Un templo. Dios creó al ser humano para que fuera templo, morada del Espíritu Santo. Aunque el vastísimo universo no puede contener a Dios, Dios se la ingenió como un divino arquitecto en crear un ser, una criatura que fuera capaz de contener la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el Padre, como el Hijo, es omnipresente, es todopoderoso. De manera que el ser humano se convierte entonces en un templo para la morada del Espíritu Santo. Decíamos en la reunión anterior que ese templo es un templo santo, no es un templo común ni corriente. Siendo que es un templo para la morada del Espíritu Santo, leímos también en el libro de Gálatas capítulo 5 lo que son los frutos de la carne, pero también leímos lo que son los frutos del Espíritu. Si usted quiere saber cuál es su experiencia con el Espíritu, mire cuáles son sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Leímos también en algún momento Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 14 que él ora a Dios. Y en el 16 dice, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Aclarábamos en esa reunión que el hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Y que nuestro ser intelectual está constituido, formado, compuesto por la mente, la voluntad y la conciencia. De manera que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un ser humano, le fortalece la mente, la voluntad y la conciencia. Un cristiano sin el Espíritu Santo es
es algo que no debe ser. No debe ser. Y una persona cuando no está llena del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿de qué estará llena? El espíritu malo dice el Señor Jesús, cuando el espíritu malo sale del hombre. ¿Dónde viven los espíritus malos? Es una buena pregunta de examen. Cuando el Señor Jesús se iba, le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. 10 días después, ¿quién se derramó sobre los discípulos, sobre los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Permanece el Espíritu Santo sobre aquellos hijos fieles de Dios? Sí, Señor. ¿Hace un cambio el Espíritu Santo en la vida de los cristianos? Sí, Señor. El Señor Jesús dijo también en San Juan capítulo número 3 que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. De manera que necesitamos ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Pedro dijo en 1 de Pedro 1, versículo 23, dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Leímos también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, cuando nos habla que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Mi pregunta, ¿es imprescindible el Espíritu? ¿Es de vida o muerte el Espíritu? ¿Sí o no? Por eso necesitamos cada día aprender más acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. En el tema anterior hablamos de cómo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba Jesús lleno del Espíritu Santo, sí o no? Leamos un par de versículos rapidito para continuar. San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Estos versículos ya lo leímos, estamos repasando. Lucas, capítulo 4, versículo 1, ¿cómo dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Estaba Jesús lleno del Espíritu Santo? Sí, Señor. Hubo un pregonero antes de Cristo venir, un pregonero que anunciaba la venida de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese pregonero? Juan. ¿De quién estaba lleno Juan? Del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo estaba Juan lleno del Espíritu Santo? Cuando Gabriel habló con su papá, con Zacarías, le puso muy en claro que este niño estaría lleno del espíritu de Elías. Y este niño estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. San Lucas capítulo 1, versículo 15, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos leyendo, encontramos también que el Espíritu Santo vino a hablar con Simeón y le señaló quién era Jesucristo. San Lucas capítulo 2, versículo 25 al 27. Y ahora debemos comenzar con el tema de hoy, ¿no le parece? Estamos tratando de buscar todos los textos en el Nuevo Testamento que hablan de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando terminemos, nos iremos al Antiguo Testamento a buscar todos los textos de la Biblia que hablan de ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede ignorar lo que usted quiera ignorar, pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, perdóneme, no le veré en el cielo. Esto es de vida o muerte. ¿Es de cómo? De vida o muerte. Usted no puede ignorar la persona y la obra del Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17, Jesús hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa? San Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17, le hace una promesa a los discípulos. ¿Cuál fue la promesa? San Juan, capítulo 14, versículo 16, versículo 17, es un clásico, un pasaje que conocemos todos. Versículo 16, ¿cómo dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice ahora? Y estará en vosotros. ¿Vino el Espíritu Santo o no vino el Espíritu Santo? ¿Estaban los discípulos llenos del Espíritu Santo? Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No hay argumentos, solo hay pruebas y evidencias. ¿Cuáles son las pruebas y las evidencias que da Dios? De eso se trata. Dios nos está dando las pruebas y las evidencias para que conozcamos, comprendamos y entendamos que Él cumple lo que promete. ¿Vino el Espíritu Santo o no vino?
Cuando Cristo resucitó, San Juan capítulo 20, versículo 22, cuando Cristo resucitó y se presentó a sus discípulos, hizo una declaración muy interesante. San Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Transformaron el mundo? Sí. ¿Trastornaron el mundo? ¿Cambiaron todo, sí o no? Ahora se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Hicieron un cambio radical, un cambio profundo en la experiencia de los seres humanos. ¿Recuerdan ustedes a un caballero que predicó en Pentecostés? ¿Cómo se llamaba? Pedro. ¿Y Pedro de quién estaba lleno? Hechos capítulo 4, versículo número 8. Usted no me puede decir a mí que estas son casualidades, porque son tantas las pruebas y las evidencias que no hay razón ni manera de decir que no. Hechos 4, 8. ¿Qué dice el verso 8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Una pregunta, ¿es el ser humano una casa espiritual? Sí. ¿Es una casa espiritual? Sí. ¿Para qué sirven las casas? Para que alguien viva, para habitarla. ¿Y nosotros somos una casa espiritual, un templo santo, sí o no? Sí. ¿Para la morada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Las casas se parecen a quien la vive? Ay, mamá. ¿Sí o no? Eso dice en mi caso. Sí. Una casa siempre se parecerá a los que la habitan. Hay personas, bueno, hace muchos años, cuando vivíamos en Puerto Plata, conocimos una parejita muy pintoresca, una parejita de hermanos de la iglesia, muy hermosos. Y usted llegaba a la casa de esa familia y eso daba gusto, porque la esposa le encantaba limpiar. Y esa casa chiquita parecía una casita de muñeca. Y, ay, madre mía, qué cosa linda. En el campo, cuando trabajé en Puerto Plata, había iglesias, tenía una iglesia en el campo. Luego, por la gracia de Dios, nació otra iglesia. Pero mire qué cosa linda. Cuando iba a visitar a los hermanitos del campo, muchos hogares en la casa no tenía piso. Era tierra. Qué cosa linda ver ese piso de tierra tan limpio, tan hermoso y que cambiaba de colores. Cosa linda, mamá. ¿Cambiaba de qué? La hermanita, Dios la bendiga, había una mina de tierra en diferentes lugares y ella le cambiaba a la semana el color a su piso, mi muchacha, cara, mi negra linda. Cuando yo llegaba y veía que el piso estaba amarillo, le decía, hermana, pero usted le cambia el piso a la casa. Y dice, sí, que hay que variar, negra mía. Ella iba y buscaba su tierra amarilla, compadre, barría bien su casa, le echaba un poco de agua, lo alisaba un poco y entonces venía con el documento especial. Entonces le echaba del polvo amarillo, del polvo rojo, y entonces le daba una pasadita por arriba con mucho cuidado. Y le decía al esposo, tú verás cuando el pastor venga la semana que viene, que lo voy a sorprender con este nuevo color. Mi negra linda. Ahora le hago una pregunta, ¿la vida es hermosa o no es hermosa? Dios, muchas veces no sé qué decirle a Dios y lo que le digo es, Señor, bendígase usted mismo. Porque ¿quiénes somos nosotros? Bendígase usted mismo, Señor. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, versículo 32, una declaración donde usted se puede incluir. ¿Qué dice el verso 32? Hechos capítulo 5, versículo 32, y nosotros, ¿qué cosa dice? Somos testigos suyos de estas cosas y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? ¿Usted quiere obedecer a Dios? Entonces Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me decía aquel caballero, estamos en New Jersey,
Y él es de un país del sur, no voy a decir que de un país de Centroamérica, no voy a decir cuál. En su país hubo una guerra espantosa por muchos años. Y él era militar. Y él tuvo que matar a mucha gente. Por la razón que fuere, mató a mucha gente. Y ahora aparece este predicador en esta iglesia diciendo que Dios perdona al pecador. Y un día, con todo respeto, muy caballerosamente, se me acerca y me pregunta, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro que sí. Yo tengo algunas preguntas que quiero hacerle, pero necesito que sea en privado. Con mucho gusto. Y ya cuando estamos en privado me dice, yo estoy viniendo a sus presentaciones, yo quiero creer lo que usted dice, pero hay algo muy fuerte que me dice que para mí eso no es así. Que será para otro, pero para mí no. Le digo, bueno, como yo no sé de qué se trata el asunto, dígame y entonces pongamos la cosa sobre la mesa. Y comenzó a contarme su experiencia espantosa. Cuando terminó, le pregunté, ¿usted le quiere creer a Dios? Me dice, yo creo en Dios. Digo, espere, ¿usted quiere creerle a Dios? No, porque yo creo en Dios. Digo, espere, acá me la pregunta. ¿Usted quiere creerle a Dios? Y me miró y se sonrió. Sí, yo quiero creerle a Dios. Digo, porque los que creen en Dios es posible que tengan la fe de los demonios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Ahora yo le cambio la pregunta. ¿Le gustaría creerle a Dios como creyó Abraham? En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y empezaron los ojos se llenaron de lágrimas, bajó la cabeza y me dijo, sí, por favor, yo quiero creerle a Dios, no a tantas cosas que me dicen. Digo, bueno, si usted quiere creerle a Dios, entonces leamos la Biblia porque es la palabra de Dios. Fuimos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, y aquel hombre no podía creer que ese versículo estaba en la Biblia. 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice el verso 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia ¿de cuánto? Nos limpia de todo pecado. Pero yo maté gente, todo pecado. Yo maté niños, todo pecado. Pero yo maté familias, todo pecado. ¿De cuánto nos limpia? De todo. ¿De cuánto nos limpia la sangre de Jesucristo? De todo pecado. El Espíritu Santo agarra a aquel hombre y doy gloria a Dios por la gracia y la misericordia del Señor. De todo pecado. El Espíritu hizo que él lo creyera, porque hay algunas cosas que los humanos como que manejamos y necesitamos ponerle el asunto donde va la cuestión. Mira a ver si su Biblia tiene este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos rapidito. Filipenses 2.13. ¿Qué dice Filipenses 2.13? ¿Cómo dice el versículo 13? Porque Dios, ¿qué cosa? Es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De quién siempre es la gloria? De Dios. Si usted quiso la salvación, lo produjo Dios. Si usted obedeció, lo produjo Dios. Todo es por la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces el Espíritu Santo viene, San Juan capítulo 16, vamos rapidito. San Juan capítulo 16, versículo 8. A mí me gusta la Biblia porque no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios a través de los hombres. Pero es la palabra de Dios. ¿Qué dijo eso en San Juan 16, 8? ¿Qué dice el versículo 8? Y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es que lo hace? El Espíritu Santo. Usted no se convence usted mismo. Usted le da el permiso al Espíritu para que haga el trabajo en usted. Usted vino aquí hoy, o usted nos está siguiendo a través de la internet, en cualquiera de esa manera. Usted le doy yo el permiso al Espíritu Santo para que trabajara en usted. Pero ¿quién es que lo convence de pecado?
¿Quién es que lo deja convicto del pecado? El Espíritu Santo. No es obra de hombre, es obra de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y entonces, mire qué cosa linda. Filipenses capítulo 2, versículo 13, leímos. ¿Quién produce en nosotros el querer hacer por su buena voluntad? Dios. Lo produce Dios. Bendito sea su nombre. ¿Le gustaría que Dios lo produjera en usted? Oiga, ¿le gustaría que Dios haga un milagro maravilloso en la vida suya? ¿Cuánto le costó a Dios la salvación suya? ¿Cuánto le costó a Dios? Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8:32? Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni a quién, ni aún a su propio, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. En la vida me he encontrado en momentos donde no sé qué decir, donde las palabras salen sobrando. Son los momentos más hermosos de mi vida, donde humanamente hablando no tengo nada que decir. Y he visto cómo en esos momentos el Señor, como siempre, hace el milagro. Oiga con cuidado. Esta experiencia la viví en Santiago. Cuando usted anda en el medio predicando el Evangelio, dando estudios bíblicos, buscando las almas, se encuentra con 60,000 cosas, ¿o no? A ver si o no. Y este día en una campaña que teníamos, vino alguien, un miembro de esta familia, desesperado o desesperada por el caso de su niño. Un bebé que apareció con cáncer en un brazo y le cortaron el brazo. Un niño de 8, 9 años. Le cortaron el brazo. Después parece que tenía cáncer en una pierna. Le cortaron la pierna. Y luego que en la otra pierna, le cortaron la otra pierna. ¿Cuántas piernas le quedan? ¿Y cuántos brazos? Pues resulta que el otro brazo también tenía cáncer, había que cortárselo también. Le voy a decir una cosa, queridos. Y perdonen que sea duro cuando le diga esto. Mamá tenía una expresión muy de ella que decía, tú del credo no sabes ni la mitad. Porque en el mundo pasan cosas que la gente ni se la puede imaginar. Necesitamos acercarnos a Dios. Desde que empezó la cortadera de extremidades, estuve con ella estudiando la Biblia. Y ese día, no me gusta hacer esta historia. Y ese día, el papá estaba derrumbado en un sofá. La mamá se veían los ojos de dolor y angustia. Y me querían contar que los médicos habían dicho que para alargarle un poco la vida tenían que cortarle el otro brazo, el que le quedaba. Oiga, y cuando me hicieron la maravillosa pregunta, dije, bueno, Señor, aquí yo no voy a decir ningún disparate, me voy a callar la boca. Inventar cosas, yo no me gusta estar inventando. Me gusta leer la Biblia, me gusta un versículo de la Biblia. Pero ¿qué le dice usted a una mamá cuando le pregunta, pero dígame una cosa, pero ¿y por qué a mi hijo hay que cortarle todos los pedazos? Y el único bracito que le queda hay que cortárselo también. Ay, mi madre. Y yo me quedé así tranquilito y dije, bueno, Señor, o usted manda un ángel aquí, o mire a ver cómo usted lo va a hacer, porque yo no sé qué es lo que yo voy a decir. ¿Qué le dice usted a una mamá que está partida en el corazón? Pregúnteme quién habló. El niño. Cosa linda, mamá. Dios es tan hermoso. Y el niño ve que todo el mundo se queda callado y le dice a la mamá, pero mami, ¿por qué tú estás haciendo esa pregunta? Y el pastor te lo explico. ¿Tú no te acuerdas que el pastor te dijo a ti que cuando Jesucristo venga, los muertos resucitarán primero? Y que los que resuciten van a resucitar con todas sus cosas, sus brazos, su pierna, completamente sano y jamás se van a enfermar. Mamá, eso no importa que me corten el otro brazo, ni me importa tampoco que yo me muera, nada más que esperemos que Jesucristo venga. Entonces, ¿por qué ustedes se ponen así?
Ustedes no le creen a Jesucristo, ustedes no le creen a Dios, ustedes no han creído lo que el pastor le está diciendo, y entonces ustedes han hecho que él pierda su tiempo. ¿O ustedes creen que Dios miente, que Dios habla mentira? Porque yo le creo. Y yo creo que cuando Él venga me van a dar mis 2 brazos y mis 2 piernas. Que si quieren cortar este, que lo corten. Y me tengo que morir, me muero, mejor. Así no sufro, mamá. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Quién dijo que el reino del cielo es de los niños? El Señor Jesús. ¿Es el reino del cielo de los niños, sí o no? Oye, aquel día me quedé yo frío, mirando al papá y a la mamá, y veo que el papá se sienta en el sofá. Mira a la mamá mira, se seca las lágrimas y le dicen al niño, ay, perdóname, mi hijo, perdóname, tú tienes razón, no tenemos la fe que tú tienes. Y me dice el chiquitín a mí como si fuera un referido, algo así, no es así, pastor. Digo, así es, cosa linda, mamá, del lío que tú me sacaste, muchacho. ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Trabaja el Espíritu Santo a través de nosotros? ¿Habla el Espíritu Santo a través de nosotros? ¿Quiere el Espíritu Santo morar en nosotros? No perdamos el tiempo, por favor. ¿Cuánta gente ahí afuera esperando una palabra de consuelo? Y ni siquiera nos enteramos. Y cuán hermoso cuando el Espíritu mora en ti y tu boca se abre y da una frase de consuelo. Hay algo que yo nunca podré olvidar en mi vida. Jamás, jamás, jamás. Jamás. Yo les digo, hay cosas que no se pueden explicar. He vivido muchas experiencias increíbles. Pero ese día llegué al aeropuerto de Houston, a mi casa. Venía cansado, matado, venía bien cansado. Tenía más de 24 horas en el camino. Estaba matado. Un solo vuelo fueron 18 horas. Y otro vuelo 4 horas. Y más las conexiones y toda esa tontería. Cuando yo llego al aeropuerto cansado, oliendo a chinchilín, como dice. Porque por más que usted quiera, cuando usted tiene más de 24 horas en el camino, usted va a oler feo. ¿O no? Y entonces llego y pongo mis maletas ahí esperando que me vengan a buscar. Ahí estoy parado, mi negra linda, mamacita linda, caramba. Y aparece una muchachita, una rubita así, chiquitina, pero qué cosa linda, mamá. Viene saliendo y viene y se para y me mira. Con los risitos rubios así, me mira y se sonríe con sus ojitos de color. Y yo la miro así, yo pensé que era un ángel que ha venido de algún otro lado, pero una muchachita, de verdad. Y la miro así, me sonríe, ella se sonríe. Y se me queda, nada más me miro y se sonríe, se sonríe. Y yo la miro, oye, se me fueron todos los pesares, todo el cansancio, toda la monería. Y miro y viene la familia en una jipeta blanca y se paran. Y ella agarra su mochila, me mira, se ríe y se va. Digo, ay Señor, ¿qué tiene esta muchachita como que me ha refrescado la vida, y va y se monta, saluda al papá con mucho cariño, a la mamá, viene y se monta y me mira así, y entonces me hace así. Digo, Señor, pero esto será verdad. Y viene la negra linda así, con el carro de papá, y ahí va, y se fue. Digo, pero mira qué cosa curiosa, Señor, se me quitó el pesar, el cansancio. Mi madre, qué alegría tenía mi corazón. Yo le pregunto, ¿hay personas que están llenas del Espíritu Santo? ¿Le gustaría estar lleno del Espíritu Santo? Que Dios viva la vida en usted. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿los que obedecen a Dios pueden ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban, el diácono? ¿De quién estaba lleno Esteban? Hechos capítulo 6, versículo 5. Y yo le pregunto, si se repite tantas veces y tanta gente llena del Espíritu Santo, ¿puede Dios llenarnos a nosotros también? ¿Sí o no? Oiga, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el mal demonio, el mal espíritu, la mala cosa, se frena. ¿Oh no? Yo era violento como usted no tiene una idea y peleaba todos los días. Y si no había pleito, pues yo buscaba el pleito porque yo tenía que pelear. Cuando llegaba a mi casa me daban una pela por cualquier cosa, entonces yo me desahogaba con los de afuera y llegaba a la casa y decía, mamá, hoy peleé otra vez. Pero mi hijo, papá, y se acabó el problema. Y por la gracia del Señor, en su amor y su misericordia, el Señor me preservó la vida. Todo por la gracia de Dios. Una y otra vez.
Estuve a punto de morir, aún desde cuando era un niño. Recuerdo una vez que iba caminando, debía tener como 9 años. En los ingenios hay unas carretas que se usan para tirar la caña, para llevar la caña. Y estas carretas tenían 6 bueyes. Y cada par de bueyes tenía un yugo. Y había no sé qué cosa, y me paré así muy tranquilo, y uno de los bueyes se me acercó. Mire qué cosa linda. Y el buey, estos unos animalotes así, con unos cachos tremendos, y yo era un niño. Y el buey baja la cabeza, mueve la cabeza, y con el cuerno ese grandísimo, lo entra por mi camisita. Yo era chiquito y era flaquito. Y entra el cacho por la camisa. Ese animalón es tan grande y tan fuerte que él puede levantarme, darme un zumbón para arriba. Y cuando yo hago así que miro, que veo a este caballero jugando con mi camisa, que entra el cacho, la cosa esta, el cuerno, lo entra por ahí, cosa linda, mamá. Y yo lo miro, y yo me pregunto, ¿y qué le pasa a este animal? Oiga, pero que era un chiquitín así. Y cuando él hace así, que entra el cacho, y es así, y me mira, y yo lo miro como, ¿y a ti qué te pasa? Y él me mira así, ese animalón, y vuelve y saca su cacho, y vuelve y se endereza. Digo, ¿y qué le pasa a este? Y viene el carretero, porque hay un carretero con una cuestión así, y viene a pelearle al buey. Yo empiezo a pelearle a él. Digo, no, espérese. Dice, ¿a ti qué te pasa? Digo, ¿usted le va a pelear al buey? Dice, yo vi cuando entró el cacho, mira, ese buey te mata inmediatamente. Digo, pero me mató. Dice, empieza a reírse. Y ahora tú estás defendiendo al buey. Digo, pero mírelo ahí. Y el buey ahí, Digo, pero míralo ahí. Ese buey es un asesino. Ese buey, digo, ese era lo que le dé la gana, pero mírelo ahí. Él no se metió conmigo ni yo con él. Yo estoy parado aquí mirando el relajo, porque había un relajo ahí, ¿entiendes? La gente le gusta estar chismeando, y yo estaba chismeando también. Habían 2 mujeres peleando, y tú sabes que las mujeres pelean bien feo, se jalan los moños y toda la cosa, y yo estaba ahí entretenido. Cosa linda. Mire, déjese de cuento, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es, Hechos capítulo 6, versículo 5. Vamos a terminar con Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 5. Llena del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 6, 5? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Y de qué dice ahora? Y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Y qué dice el versículo 10? Hechos 6, 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba ¿quién? Con que hablaba Esteban. Estamos en la cancha jugando. Y me fascinaba jugar baloncesto, voleibol, béisbol, etc. Y había un muchacho medio nervioso en la cancha y estaba incómodo, rabioso porque estaba perdiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la pelota toca en el aro, toca en el tablero y sube, y todo el mundo brinca para arriba a ver quién se lleva la pelota. Y bueno, yo brincaba muy alto, subí. Y cuando subí a tomar mi pelota, el que estaba ahí delante, pregúnteme qué hizo. Oiga, se estacó y sacó el codo para romperme la cara. Y yo lo que hice allá arriba fue que me eché para atrás y el codo pasó. ¡Bum! ¡Ay, mi madre, Señor! Y caí, por poco me caigo y empecé a sonreírme. Digo, ay, Jehová, gracias que me ha cambiado mi corazón. Ay, Señor, gracias. Ay, pero decía, ay, Señor, gracias, pero el pichoncito de demonio que anda por ahí me decía, ahorita tú le rompes la cara, ahorita tú le rompes la cara. Oye, mire, cosa linda, mamá. Y dicho y hecho, al rato dimos la vuelta y viene el rey y entonces yo estoy adelante. Y cuando subo y agarra pelota y miro, pregúnteme quién está ahí. El tipo no me ha hecho el grito. Cuando yo agarré la pelota y hice así, lo miré. Y digo, ¡ay! Y ¿a usted qué le pasa? ¿Entendieron? ¿Cambia el Espíritu Santo a la gente? Sí. En otro tiempo, le vuelo los dientes. De hecho, aquí había una cancha en el colegio Quisqueya. Ese colegio que está aquí en el Sánchez Quisqueya.
a Jesús. Y un pobre muchacho venía de donde, por fiebrudo, venía de donde el odontólogo, el dentista, con un puentecito que le habían puesto. Ay, señor. Pero no fue de maldad, fue sin querer. Y voló el puentecito ese. Ay, señor. A mí sí me dio dolores. Me cortó aquí y cuando caen todos los pedazos. Me dice, yo sé que no fue de maldad, yo fui que metí la cabeza. A mí se me salieron las lágrimas. Y yo fui y le puse la mano en el hombro. Y me dice, ¿y es que tú estás llorando? Digo, es que ya Dios me cambió. Ahora yo quisiera tener dinero para darte, para que tú arregles tu puentecito otra vez. Me dice, pero tú eres raro. Y entonces empieza a llorar él también. Digo, ¿era porque lloras tú? Dice que yo nunca he visto una gente así. Digo, sufriendo porque el otro está sufriendo. Digo, bueno, es que cuando uno es cristiano ya las cosas son diferentes. ¿Son diferentes o no son diferentes? ¿Cómo usted puede ser tan indiferente a la necesidad del otro? Capítulo 7, versículo 55, Hechos de los Apóstoles. ¿Estamos hablando de quién? Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, ¿qué cosa dijo Esteban lleno del Espíritu Santo? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mi pregunta, ¿perdonó Esteban a los que le estaban matando? ¿Qué dijo Esteban? Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Durmió. ¿Lo apedrearon? ¿Lo mataron? ¿Una persona llena del Espíritu Santo es vengativa? ¿Iracunda? ¿Odiosa? ¿Aborrecible? ¿Pesada? ¿Malvada? Ay, mamacita linda. Entonces ya usted sabe por dónde va la cosa, ¿no? Si usted ve esas cosas en la vida suya, espántese y vaya donde el Espíritu y el Señor, que hay que hacer una reparación. ¿Repara el Espíritu Santo o no repara? Amén. ¿Cambia o no cambia la vida de la gente? Pregunto. Hechos capítulo 8, versículo 14, versículo 15. ¿Verdad que la Biblia es hermosa? ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Son evidencias? Oiga, mire, hay una declaración que hizo Dios. Si quieren terminamos aquí, porque veo que ustedes quieren ir. No sé ustedes, yo no me quiero ir. Pero hay que terminar. Números capítulo 14. Mire qué cosa, qué declaración linda hizo Dios. Números capítulo 14. Número capítulo 14, versículo número 11. ¿Qué dice el verso 11? Ponga cuidado. ¿Qué dice el verso 11? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué preguntó Dios? Números 14, 11. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Qué dice ahora? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo le pregunto, ¿son suficientes las evidencias que estamos mirando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿otros fueron llenos del Espíritu Santo? Sí. Entonces usted también puede ser lleno del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 8, versículo 14, versículo 15, vemos que Pedro y Juan son enviados a Samaria para que impartan el Espíritu Santo a los samaritanos. Ahora, mire qué cosa linda. Está en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. ¿Qué dice Hechos 9, 17? ¿Pablo fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Mira el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y ¿qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Fue Pablo lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Ananías le impartió el Espíritu Santo? Sí. ¿Lo recibió Pablo? Sí. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 40. Aterricemos, pero mire qué cosa hermosa. Prueba suficiente para que usted le crea a Dios. Y usted también sea lleno o llena del Espíritu Santo.
Primera de Corintios capítulo 7, versículo número 40. ¿Cómo dice el verso 40? Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo, ¿qué dice Pablo? El Espíritu de Dios. ¿Tenía Pablo el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Ah, no, diría usted. Ah, no, eso es cuestión de los judíos, porque Jesucristo era judío. Y toda la gente que usted está mencionando ahí son judías. Qué barbaridad, ¿eh? La gente siempre tiene tantos prejuicios, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Bien, pues cambiemos ahora de estación, vámonos para la otra banda. Vamos a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47. ¿Recuerdan a Cornelio, el centurión Cornelio? ¿Era judío? No, era gentil, era un romano. ¿En la familia eran judías? No, también eran gentiles, eran romanos. ¿Se le apareció en su casa a Cornelio un ángel? Sí. ¿Este ángel le habló de Pedro? Sí. Pedro, que estaba en Jope, ¿recibió una visión del Espíritu Santo que le habló de esa gente que vendrían a visitarlo? Sí. ¿Le dijo el Espíritu Santo que vaya con ellos? Sí. ¿Sabía y estaba consciente Pedro de que Cornelio y su familia eran gentiles? Sí. ¿Vino Pedro a la casa de Cornelio? Sí. ¿Le estaba predicando a él y a su familia? Sí, Señor. ¿Y qué pasó? Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47. Hechos capítulo 10, ¿qué cosa dije? Versículo 44 al 47. ¿Estaban oyendo la palabra de Dios en la casa de Cornelio? Sí, Señor. Versículo 44. Dice Pedro, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice la Biblia, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es para todos o no es para todos? Y para usted también. Mire qué cosa linda termina aquí. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Los gentiles recibieron el Espíritu Santo? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Está interesado el Espíritu Santo en la salvación de las almas? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. En mi vida he visto muchos bautismos y he hecho muchos bautismos. He visto mucha gente entregarse al Señor. Pronto todo lo que hay en la tierra se quemará. Y usted no podrá llevar nada al cielo. Una sola cosa podrá llevar. Personas. Trate de ir. Porque debe ser duro que otro vaya porque usted ayudó y usted se quede aquí. Podemos llevar almas al reino de los cielos. Podemos llevar personas al reino de los cielos. Todos los que usted ve llenos o llenas del Espíritu Santo se interesaron en la salvación de los demás. Mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida, lo llene y la llene completamente? Le cambie y le transforme la vida a la imagen y semejanza de Jesús y le convierta a usted en un embajador o una embajadora del cielo para llevar personas a la patria eterna. Amén. ¿Acepta usted el desafío? Amén. Entonces póngase en pie conmigo. Déjeme terminar con este versículo hermoso de 2 de Corintios. Mire qué cosa linda dice 2 de Corintios. El apóstol Pablo, hablando del interés y el empeño de Dios, se atrevió a escribir estas palabras hermosas. 2 de Corintios capítulo número 5. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas
Y aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga, qué cosa linda dice ahora. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, oiga, qué cosa linda dice ahora. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. ¿Acepta usted ser un embajador del cielo? Amén. ¿Acepta ser una embajadora del cielo? Amén. Cuando usted lo acepta, cuando recibe a Jesús, cuando el Santo Espíritu viene, le preparan y entonces le dan una vestimenta especial, la justicia de Cristo. Amén. El Santo Espíritu le transforma a imagen y semejanza de Cristo. Y el cambio es tan poderoso que hasta los demonios se asustan. Amén. Y el cambio es tan maravilloso que el cielo aplaude. Amén. Oficialmente, ¿acepta usted ser un embajador, una embajadora del cielo? Amén. Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano y aceptamos el desafío de ser un embajador, una embajadora de la patria eterna. A los que ya hemos sido bautizados, Señor, lávenos con la sangre de Jesús, habilítenos y capacítenos, Dios, para que el Espíritu Santo se adueñe completamente de nuestra vida. A los que no se han bautizado, Padre Celestial, envíe su Espíritu para que les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y muy pronto, a través del santo bautismo, se constituyan, se conviertan en templo para la morada del Espíritu. Y entonces, Señor, preparados, habilitados, preparadas y habilitadas con los dones espirituales, con ese poder sobrenatural, y llévenos a buscar las almas que se pierden. Déjenos ver su gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.